En esta ocasión vamos a estudiar la clase 2.4 donde hablaremos del volumen del cono, tal cual ustedes lo pueden estar viendo. En el problema de inicio se nos dice que se tiene un cilindro y un cono de bases congruentes, es decir, que las bases son iguales. En ambas figuras, como pueden notar, las bases son circulares, ¿verdad? Me refiero a esto, miren. Las bases son circulares. Aquí ya me está diciendo el problema que las bases son de la misma medida, porque me dice que son congruentes, es decir, que el área de esas bases es exactamente la misma. Lo que pregunta es cuántas veces cabe el volumen del cono en el volumen del cilindro y qué se puede concluir del resultado obtenido. Como ustedes pueden notar, una solución que plantea el libro de texto es que para resolver la situación es importante considerar que tanto el cono como el cilindro estarían hechos de un material resistente al agua, si los vamos a utilizar como recipientes, ¿verdad? Para determinar cuántas veces cabe el volumen del cono en el cilindro, tendríamos que utilizarlo como un recipiente y tendríamos que llenar el cono e ir depositándolo en el cilindro la cantidad de veces que sea necesario hasta que el cilindro se llene. Como ustedes pueden notar, para determinar cuántas veces cabe el volumen del cono en el cilindro, se llena de agua el cono, como acabo de decir, y se vierte en el cilindro. Entonces ustedes van a poder comprobar que va a caber exactamente 3 veces. Es decir, que el agua que tiene el cono, si usted la deposita en el cilindro, le va a poder echar 3 veces. Es decir, 3 conos van a equivaler a un cilindro. La cantidad de agua de 3 conos es la que va a caber exactamente en un cilindro. A partir de este resultado podemos concluir precisamente que el cilindro es 3 veces el volumen del cono, o el triple, ¿verdad? Si usted lo quiere ver así. Es decir, que el volumen del cono podría ser también la tercera parte del volumen del cilindro. En este caso, como lo que queremos es determinar una expresión para el volumen del cono, entonces podemos ver en la conclusión justamente lo que estamos diciendo. El volumen del cono es 1/3 del volumen del cilindro. Y el volumen del cilindro ya sabemos cómo se calcula. El área de la base por la altura, pero en este caso tendríamos que multiplicarla por 1/3. Es decir, que el volumen del cono vendría dado por esta fórmula. Miren, 1/3 del área de la base por la altura. Eso es el volumen del cono que vamos a utilizar en un momento dado para resolver algunos problemas donde me piden el volumen. 1/3 del área de la base por la altura. Veamos el ejemplo. Dice que el volumen de una pirámide es igual a 1/3 del área de la base por su altura. Y nos pide observar la siguiente secuencia de cuerpos geométricos. ¿A qué figura se aproxima la base de la pirámide cuando se aumenta el número de lados? Ustedes pueden notar que lo que va a suceder es que cuando aumentemos el número de lados, conforme aumentemos el número de lados de la base, se va a ir acercando a un círculo. La base, miren, se va acercando más a un círculo. Y en la medida que se acerque más a un círculo, la pirámide se va a ir pareciendo más a un cono. De eso se trata. Es decir, la base se aproxima a un círculo. Así, cuando el número de lados de la base de una pirámide aumenta más y más, se va a ir aproximando a un cono. Mientras más lados tenga la base de la pirámide, más la pirámide se va a ir pareciendo a un cono. Ahora, el problema, la guía no da ningún tipo de ejercicios. Yo voy a resolver estos dos y les voy a asignar otros diferentes para que ustedes los puedan resolver. Entonces, si me pide calcular el volumen del cono, es 1/3 del área de la base por la altura. De eso se trata. ¿Cómo lo vamos a calcular? Es muy sencillo. Por ejemplo, el área de este cono, el volumen sería, perdón, el volumen de ese cono. Voy a necesitar el área, por supuesto, pero voy a plantear el volumen. Si yo quiero el volumen de ese cono, ¿cómo lo voy a calcular? 1/3 del área de la base por la altura. Necesito saber cuál es el área de la base. Para calcular el área de la base, ¿qué hago? Como es una base circular, multiplicamos pi por radio y lo elevamos al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Como todo el diámetro mide 12, el radio tiene que ser la mitad. ¿Sí? El radio va a medir 6. Es decir, que el radio de la base circular de ese cono es 6. Es decir, que para calcular el área yo tengo que sustituir en lugar del radio el 6. Entonces quedaría pi por 6 al cuadrado. Si usted desarrolla eso, ¿cuánto es?
6 al cuadrado es 36. Por pi son 36 pi. Esa es el área. Para calcular el volumen sería 1/3 por 36 pi por la altura. La altura, según el problema, son 25 centímetros. Eso es lo que tenemos que multiplicar. Esa operación la tendría que desarrollar usted. Entonces tendríamos que multiplicar 1/3 por 36 pi, ¿verdad? Por 25. Cuando usted desarrolle todo ese producto, le van a quedar 300 pi. 300 pi, ¿verdad? Eso es el volumen. Como estamos hablando de centímetros, pues el volumen estaría expresado en centímetros cúbicos. De esa manera es que se calcula. Lo mismo vean en el caso del literal B. ¿Cómo resolvemos el literal B? ¿Cuánto mide acá el radio? Como todo el diámetro es 9, el radio va a ser la mitad. O sea que hablaríamos de que el radio es 4.5. Eso sirve porque para calcular el volumen necesito el área. ¿Cuál sería el área? Pi por radio al cuadrado. El radio es 4.5, entonces sería pi por 4.5 elevado al cuadrado. Hacemos ese cálculo. 4.5 elevado al cuadrado da 20.25. 4.5 al cuadrado da 20.25 por pi nos quedaría, ¿verdad? Ese es el área. Para poder calcular el volumen, recuerde que vamos a multiplicar 1/3 por el área de la base, es decir, por 20.25 pi por la altura. Y la altura ya tenemos que son 20 centímetros. Multiplicamos por 20. Y de ahí va a salir el volumen. Hacemos ese producto. Entonces sería 1/3 multiplicado por 20.25 pi multiplicado por 20. Eso va a dar, ya multiplicado todo eso, da 135 pi. Ustedes multipliquen los números y al final solo le ponen el pi, ¿verdad? Y sería centímetros cúbicos. Eso es lo que se necesita para poder calcular el volumen de un cono. Muy fácil y muy sencillo, como ustedes pueden notar, solo es cuestión de aplicar la fórmula, ¿verdad? 1/3 del área de la base por la altura. De esa manera es que se calcula. Es todo.